Hola, mi querido alquimista. Te voy a hacer algunas preguntas. ¿Te sientes acaso demasiado inseguro o insegura? ¿Dudas absolutamente de todas las decisiones que tomas? ¿Cargas con mucha culpa? ¿Necesitas la aprobación de alguien más siempre? ¿La mayoría del tiempo te sientes no suficiente? ¿El rechazo te duele muchísimo o cuando no tienes aprobación de alguien, puedes tomar ese rechazo demasiado personal? Muchas veces la raíz o la causa de estos sentimientos es el abuso emocional, el que quizás en algún momento de tu vida pasaste por un abuso emocional. ¿Y qué es lo mejor? Lo mejor es hacer conciencia de que viviste un abuso emocional para poder aceptarlo y sanarlo, ya que la mayoría de las personas no se dan cuenta que han sufrido un abuso emocional y tienen bastantes heridas, conflictos emocionales y miedos que los impide tener una vida armónica y estable, culpando siempre a la vida o a los demás. Aquí, en este episodio, vamos a hablar sobre qué es el abuso emocional y cómo identificarlo. Si quieres saber un poco más, sigue escuchando. Mi Alquimia Emocional, el podcast que alimenta tu alma. Hola, mi querido alquimista, ¿cómo estás? Espero que estés mejor y mejor, esperando que el camino de embellecer tu alma sea cada vez más y más armónico. Bienvenido a este canal de Mi Alquimia Emocional. Mi nombre es Marifer Pérez, soy psicóloga y comunicóloga y el tema del día de hoy que vamos a tratar aquí se llama ¿qué es el abuso emocional y cómo detectarlo? Y me he dado cuenta, dando terapia a personas, que bastantes han sufrido abuso emocional y no son conscientes de ello e incluso lo están viviendo y lo minimizan, ya que muchas personas entran en shock cuando se percatan que sí están viviendo un abuso emocional por años, que lo han estado viviendo y justo por personas que confían, que les tienen mucho cariño y afecto. El abuso emocional es un tipo de violencia. También se podría definir como un tipo de maltrato y agresión, solo que no es a nivel físico. Por eso pasa muchas veces desapercibido. Pero se ha visto que las secuelas del abuso emocional existen y persisten igual o más fuertes que las de la violencia física. Algunas de las secuelas que puede haber después de vivir un abuso emocional son las siguientes: depresión, ideas suicidas, una muy baja autoestima, falta de seguridad ante la vida, etc. Ahorita vamos a comentar más a fondo sobre cada una de ellas. Este tipo de abuso, que muchos lo denominan como maltrato psicológico, en realidad no tiene preferencias. Tanto puede sufrir abuso emocional los niños, los adolescentes, los adultos e incluso los adultos mayores. Existen en diferentes ámbitos este tipo de abuso emocional, como en la familia, en la pareja, amigos, trabajo, etc. Y como este tipo de maltrato no es tan evidente, puede prolongarse bastante, porque no se plasma en lo físico, como en los golpes. Es algo que está bastante más difuminado y tendrías que conocer un poco más a la persona, ¿no? La tendrías que conocer más a fondo para que te percates que está siendo violentada o violentado emocionalmente. Como su nombre lo dice, el abuso en sí, la palabra abuso, se refiere al poder que ejerce una persona sobre la otra. Y las distintas formas en las que se puede dar este abuso son de la siguiente manera. Número 1. Actitudes, acciones y palabras humillantes hacia una persona. Número 2. Palabras o acciones que desvalorizan al otro. Número 3. Insultos de cualquier tipo. Número 4. Gritos. Número 5. Chantaje emocional. Algo que ocurre mucho con las personas que están viviendo un abuso emocional es que no son conscientes que lo están viviendo porque se acostumbran. Piensan que es algo normal, aunque esto los haga sentir mal. Pero vamos a dar varios ejemplos mucho más aterrizados para que lo puedas entender. Número 1. Papás que le dicen a sus hijos que son tontos, que no pueden, que no hacen nada bien, y esto lo reiteran y reiteran todo el tiempo. Conozco un caso donde una mamá le decía a su hija desde pequeña que nadie la iba a querer,
porque ella era muy difícil, aunado con muchas groserías, ¿no? Todo esto. Por lo tanto, mi paciente estaba muy violentada. Su mamá le decía constantemente que sus amigas eran mejor que ella no era bonita, y le gritaba todo esto a pleno pulmón cuando la mamá estallaba de estrés. Mi paciente tuvo que hacer una limpieza muy profunda a nivel emocional y mental para poder transformar las heridas que le dejó todo esto, las cuales se expresaban como en una baja autoestima y que no confiaba en la vida. Tuvimos que separar todo aquello que le decía su mamá con su persona, ya que todo se lo había creído en cierto momento. Aunque quizá no se lo había creído enteramente cada palabra, eso no significa que aquellas palabras o la forma de decirlo no cavó hondo en ella. Claro, esto fue lo que más la lastimó, ¿no? Y debido a esto, las parejas que atraía eran personas que la maltrataban igual, de forma emocional, igual que su mamá. Cabe mencionar que la mamá era narcisista, pero de libro, definición de libro, ya que cuando me comentaba todo lo que le decía y hacía, era una narcisista al 100%. Cuando hay padres narcisistas, por supuesto que hay abuso emocional. Número 2. Personas que han sufrido abuso de sus hermanos. Puede también ser abuso de otra persona, pero era solo para recalcar que existen bastantes casos donde hay abuso emocional por parte de los hermanos. Ahora recuerdo un caso donde uno de mis pacientes recibió muchas críticas de su físico, apodos denigrantes basándose en el físico, críticas constantes, y lo ridiculizaban. Sus hermanos lo excluían, fingían que no lo entendían, ya que mi paciente iba a lenguaje de terapia desde muy pequeño, y cuando mejoró en cómo pronunciar ciertas palabras y sonidos, sus hermanos fingían no entenderlo, y él se la creía. Él era el más pequeño de todos, y sus hermanos mayores no sabían el daño emocional que le estaban ocasionando a su hermano pequeño, ya que para ellos era un juego muy pesado, donde ellos se reían, pero su hermano pequeño se sentía rechazado y humillado. Esto, por supuesto, generó una herida de rechazo muy fuerte en él. Número 3. Cuando alguien te hace sentir desaprobado, no suficiente, inferior o inútil. Aquí tengo muchos ejemplos, ya que esto se puede dar tanto en la infancia, cuando los padres rechazan a sus hijos con este tipo de actitudes y el niño se siente no suficiente, pero también ocurre en las parejas. Y para serte muy sincera, lo he visto parejo, tanto en hombres recibiendo abuso emocional como mujeres recibiendo abuso emocional. Lo que ocurre aquí es que para que uno sostenga un patrón así, donde lo descalifican constantemente, lo desaprueban, lo hacen sentir inferior, es que ya viene cargando con algo atrás. Es decir, ya está continuando un patrón que ya vivió o aprendió, y por eso duran más tiempo del debido en relaciones así. Se tienen que dar cuenta que es un tipo de violencia emocional, si no, usualmente aguantan y aguantan. En pocas palabras, cuando la persona constantemente te hace sentir menos, culpable, no adecuada, e incluso pueden utilizarte para quedar bien y hacer bromas en público, no te hacen sentir escuchado, o que lo que tú dices no es importante o es algo tonto. Todo esto son formas de abuso emocional, son formas de maltrato psicológico. ¿Y cuáles son los efectos? Como decía hace rato, los efectos son tener una baja autoestima, vivir con estrés y ansiedad, tener muchos sentimientos de culpa, y uno de los efectos más fuertes, a mi parecer, es sentirse no adecuado, entre comillas, ya que como la persona los hace sentir menos, inferiores o no importantes, también humillados, sienten que no merecen, sienten que no son capaces y que no son aptos para nadie, que no están a la altura. Y cuando observo esto, aquí es cuando me percato que la persona se la terminó creyendo todo lo que dijo su abusador. Por eso es tan importante sanar esto, porque las secuelas son profundas. Una forma para poder sanar esto es, número 1, ir a terapia. Claro, si necesitas ayuda en cómo manejar tu dolor, busca un terapeuta. Te puede ayudar a sacar tu dolor y a saber cómo manejar tus emociones a partir de ahora.
ya sea que pasaste por abuso emocional o que estás pasando ahora por un abuso emocional. En este tipo de caso, el psicoterapeuta te puede ayudar no solamente a sanarlo, pero a que aprendas a cómo poner límites y guiarte en ese proceso. Y si te gustaría que yo te guiara en ese proceso, por favor, mándanos mensajito y ahí te daremos más información sobre terapias. Número 2. Aprende a poner límites. Pero más importante es tener la certeza de que mereces ponerlos. Porque si no a la hora de que los pongas, perderán fuerza si sientes que no lo mereces. Número 3. Aprende a que esa persona, la cual recibiste un abuso emocional, tiene una herida o tiene un trastorno que no tiene que ver nada contigo. La forma en la que esta persona plasmaba su dolor era provocando el mismo dolor, pero lamentablemente no se da cuenta. Pero acuérdate de algo, no tienes que esperar a que se dé cuenta esta persona para que tú hagas algo al respecto. Es decir, para que comiences a poner límites, o si ya estás en tu proceso de sanación, porque eso pasó hace muchos años, no tienes que esperar a que esa persona te pida una disculpa, sino que tú mismo puedes comenzar a ver esto a través de otros ojos y comenzar a no tomarlo personal. Como dicen en inglés, hurt people. Es decir, las personas que están heridas hieren a las personas. Y si estás escuchando esto, es porque tú ya estás listo para sanarlo. Y antes de terminar, los dejo con esta frase que dijo la psicóloga Shahadi Arabi. Un pequeño o una pequeña que está siendo abusada por sus padres no dejan de amar a sus padres, sino que ellos mismos se dejan de amar. Ellos mismos se dejan de querer y valorar. Qué fuerte, ¿no? Y bueno, mis queridos alquimistas, espero que este episodio te haya ayudado a identificar lo que es el abuso emocional, para que tú puedas hacer conciencia de ello, o si crees que esto le puede ayudar a otra persona que crees que está pasando por algo similar, mándale este episodio, ya que estoy segura que le puede ayudar a despertar y a hacer conciencia. Y bueno, mis queridísimos alquimistas, por favor pónganle estrellita al podcast, denle seguir si no han seguido el canal en Spotify, denle suscribir a YouTube, por favor apoyen a este canal, ¿vale? Si quieren formar parte también del grupo de los alquimistas, mándenos mensajito, también vamos a poner el link para que puedan llegar directo al grupo, pero si tienen algunos problemas con ello, mándenos mensajito y nosotros los agregamos de manera individual. Mientras tanto, les mando un abrazo lleno de alquimia y nos estamos escuchando aquí mismo en Mi Alquimia Emocional, alimento para tu alma.